Buenas noches a la familia de Viera y a toda la comunidad radiológica asistente. En verdad muy agradecido por la invitación a esta primera jornada virtual de integración radiológica latinoamericana, la cual he podido observar que ha tenido mucha acogida a pesar del momento coyuntural que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Soy el licenciado tecnólogo médico Juan Chacaltana de Perú y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes un tema muy interesante que es con respecto a la evaluación del nervio periférico mediante una técnica de imágenes conocida como neurografía por resonancia magnética. A continuación muestro el temario que vamos a desarrollar durante esta charla, la cual va a estar muy relacionada a los objetivos que deseo alcanzar, tales como 1. Entender la importancia y la necesidad de la neurografía por resonancia magnética en la actualidad. 2. Revisar la anatomía del nervio periférico. 3. Enfatizar en algunas consideraciones técnicas como por ejemplo intensidad de campo, protocolos, secuencias y entre otras. 4. Conocer los criterios radiológicos para poder identificar un nervio normal versus uno patológico. Y 5. Poder revisar algunas indicaciones clínicas para que al finalizar esta charla, con todo este temario, podamos en conjunto armar un protocolo de rutina para poder abordar correctamente el nervio periférico según indicaciones clínicas. Empecemos. Sé que muchos colegas de los aquí atentos han podido revisar y evaluar estudios por resonancia magnética, ya sea durante su práctica preprofesional o internado, o si eres un colega con experiencia sabrás que la resonancia magnética de cuerpo es el pan de cada día, como por ejemplo resonancia magnética de rodilla, resonancia magnética de encéfalo, resonancia magnética de la columna vertebral o una colangioresonancia. Pero estos son estudios muy generales a nivel macro. Pero ¿qué pasaría si a tu servicio acude un paciente y observas que tiene una lesión penetrante y traumática en la cara lateral de brazo y observas que no puede levantar el brazo, tiene pérdida de sensibilidad y adormecimiento de brazo y de antebrazo y pérdida de la funcionabilidad de flexión y extensión de los dedos? Y evalúas la orden y dice resonancia magnética de brazo y entre paréntesis nervio radial. Lógicamente que no solamente le harías un estudio general del brazo, sino que también tratarías de buscar imágenes con más detalle y más profundidad para poder demostrar si el nervio radial está lesionado o no. Es así como la neurografía por resonancia magnética se abre campo para poder estudiar y evaluar los nervios periféricos. Por tanto, ya no solamente nos interesaría observar el pajar en forma general, sino que ahora la neurografía por resonancia magnética intentaría y buscaría, como dice el lema de esta charla, buscar la aguja en un pajar. Las primeras neurografías fueron realizadas en el año 93 por Feiler y colaboradores mediante el uso de imágenes potenciadas entre 2 con FATSAT. El término de la neurografía fue introducido por Chabra en el año 2011. El estudio de las neuropatías tiene tres pilares muy cimentadas, que son la historia clínica, el examen físico y la neurofisiología, siendo la electromiografía el método más utilizado que con ayuda del estudio de velocidad de conducción nerviosa permitían limitar la zona a evaluar. Lógicamente que en algunas ocasiones no podían determinar la ubicación exacta de la lesión. Es así como el desarrollo de nuevas secuencias, de nuevos software, nuevas antenas y el ingreso al mercado de resonadores de alto campo permitían obtener imágenes con alta resolución, las cuales en la actualidad están siendo aceptadas clínicamente. Por tanto, la neurografía por resonancia magnética está siendo considerada como un cuarto pilar para poder evaluar las neuropatías. Sigamos. El sistema nervioso va a estar dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico a su vez se va a dividir en somático y en autónomo o vegetativo. El sistema nervioso periférico somático va a estar conformado por 12 pares craneales a nivel del encéfalo y 31 pares raquídeos a nivel de la médula. Por tema de interés para poder estudiar la anatomía del nervio periférico, vamos a tomar como ejemplo el nervio espinal del segmento torácico. Un nervio espinal va a estar formado por dos raíces, una raíz anterior o motora y una raíz posterior o sensitiva, la cual va a tener anexa un ganglio, el llamado ganglio de la raíz posterior.
Este es un punto de referencia muy importante ya que nos va a permitir determinar dos porciones, la raíz preganglionar antes de la salida del agujero de conjunción y la raíz postganglionar después de la salida del agujero de conjunción. Es muy importante recordar esto ya que van a haber determinadas secuencias por resonancia magnética que nos van a permitir estudiar y evaluar las raíces pre y postganglionares en diferentes patologías. Bueno, ahora hagamos un corte seccional del nervio periférico y nos damos cuenta que va a tener una unidad anatómica funcional llamada axón, el cual va a estar rodeado por una vaina de mielina producidas por las células de Schwann, las que a su vez van a estar rodeadas por un tejido conectivo llamado endoneuro. Un conjunto de axones va a estar envuelto por un estroma fibroso llamado perineuro, al cual llamaremos ahora fascículo nervioso. Un conjunto de fascículos van a estar envueltos por tejido conectivo llamado epineuro, el cual va a contener vasos sanguíneos los cuales se encargarán de suministrar nutrientes al nervio periférico. La pregunta sería ahora si es posible evaluar un nervio periférico por resonancia magnética. Y la respuesta es sí. Vemos acá un ejemplo del nervio ciático y una magnificación en donde podemos ver el nervio periférico envuelto por el epineuro y a su vez los fascículos nerviosos rodeados por su perineuro. Recordemos que una conglomeración de nervios periféricos me van a dar los llamados plexos. Evaluemos ahora la anatomía de los plexos. Sabemos que existen dos, plexo braquial y plexo lumbosacro. El plexo braquial se va a encargar de inervar los músculos de la cintura escapular y sus ramas terminales se van a encargar de inervar los músculos de las extremidades superiores. El plexo braquial va a estar conformado por las raíces ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1 y va a tener una longitud aproximadamente de 15 centímetros. Dentro de los puntos de referencia que hay que tomar en cuenta son los músculos escalenos medial y anterior, los cuales van a conformar el triángulo interescaleno, además de los puntos de referencia de la clavícula y de la primera costilla. Topográficamente, el plexo braquial se va a dividir en 5 segmentos: las raíces, troncos, divisiones, fascículos o cordones y las ramas terminales. Ahora veamos cómo se visualiza un plexo braquial por resonancia magnética y podemos ver que la raíz ventral de C5 y C6 van a formar el tronco primario superior, la raíz ventral de C7 va a formar el tronco primario medial y la raíz ventral de C8 y T1 van a formar el tronco primario inferior, los cuales, una vez atraviesen el triángulo del interescaleno, van a formar tres divisiones anteriores y posteriores para posteriormente dar origen a los fascículos o cordones, que van a ser lateral, posterior y medial, para que finalmente puedan dar origen a sus ramos terminales: nervio axilar, nervio cubital, nervio medial, nervio radial y el nervio musculocutáneo. Veamos ahora la anatomía del plexo lumbosacro. Por un lado vamos a ver el plexo lumbar, el cual va a estar formado por las raíces ventrales de L1 a L4 y va a tener un trayecto descendente y dorsal al músculo psoas. A nivel del borde lateral del músculo psoas se va a dar origen a los ramos terminales, como son los nervio ilio hipogástrico, nervio ilioinguinal, el nervio femorocutáneo lateral, el nervio genitofemoral y el nervio femoral. A nivel del borde medial del músculo psoas se va a dar origen al nervio obturador y el tronco lumbosacro. Veamos entonces cómo se ve el plexo lumbar por resonancia magnética, en donde podemos ver el nervio femoral formado por las raíces ventrales de L2, L3 y L4. Por otro lado, el plexo sacro va a estar formado por el tronco lumbosacro, el cual va a descender a nivel del ala sacra para posteriormente unirse a las raíces ventrales de S1, S2, S3 y en algunas ocasiones por S4. Veamos ahora la anatomía del nervio ciático. Recordemos que el plexo sacro va a estar formado por la raíz menor de L4 y las raíces ventrales de L5, S1, S2, S3 y en algunas ocasiones S4. Además, tengamos en cuenta que el nervio pudendo nace a nivel del plexo sacro, el cual descansa en la cara anterior del músculo piriforme. Entonces, el nervio ciático nace
del plexo sacro. Veamos ahora cómo se ve esto por resonancia magnética. El plexo sacro da origen y nacimiento al nervio ciático, y el agujero ciático mayor va a dividir el nervio ciático en dos porciones, la porción intrapélvica y la porción extrapélvica. El nervio ciático va a estar formado por dos nervios, que es el nervio tibial y el nervio peroneo, que anatómica y funcionalmente van a viajar juntos hasta llegar a la fosa poplitea, en donde se van a dividir en nervios comunes. El nervio ciático es el nervio más largo y tiene un diámetro de 7 milímetros. Este va a descender por todo el compartimiento posterior del muslo en referencia a la porción medial del bíceps femoral. Tengamos en cuenta que un estudio por neurografía tiene el propósito de obtener imágenes de alta resolución para poder abordar correctamente el nervio periférico. Y es muy importante tener ciertas consideraciones técnicas. 1. Hablemos del resonador y su teslaje. Si bien es cierto, en el mercado existen muchos resonadores de distintas marcas, Philips, Siemens y General Electric, pero van a haber ciertas ventajas y desventajas que me va a ofrecer un resonador de 1.5 teslas versus uno de 3 teslas. Entre las principales ventajas es que un resonador de 3 teslas me va a aumentar la señal. Se dice que hasta 4 veces más en comparación a un resonador de 1.5. Esto me permite que al momento de obtener una imagen con una misma matriz en un resonador de 1.5 lo realice en uno de 3 teslas, yo pueda reducir mi número de excitaciones y por lo tanto me va a permitir obtener imágenes en un menor tiempo de adquisición, aumentándose así la resolución temporal. Por otro lado, al yo poder realizar imágenes en un menor tiempo, voy a poder aumentar mi matriz de adquisición. Por lo tanto, voy a aumentar la resolución de mi imagen y esto me permite, como ventaja, aumentar la resolución espacial. Pero no todo es color de rosa. También van a haber ciertas desventajas, como por ejemplo, en un resonador de 3 teslas va a haber un aumento del SAR, es decir, un aumento de la energía de radiofrecuencia depositada en el paciente por kilogramo de peso. Por lo tanto, la zona explorada va a experimentar un aumento de temperatura, lo cual debemos controlarlo. Además, va a haber un aumento del desplazamiento químico. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la frecuencia de precisión en un 1.5 es de 64 MHz. A diferencia de un 3 Tesla se va a duplicar a 128 MHz. Esto va a conllevar a que el desplazamiento químico de un resonador de 1.5 que está a 220 Hz se duplique a 440 Hz. Por lo tanto, va a ocasionar de que en un mismo plano de imagen las señales de agua y grasa se vean cambiadas en distintos momentos. Además, va a conllevar una mayor susceptibilidad magnética. Esto quiere decir que los artefactos de metal y artefactos de flujo se van a ver con mayor intensidad. Además, que en las zonas de interfase entre tejido y aire va a haber una pérdida de señal. Por último, se dice que también hay una mayor dificultad de lograr la homogeneidad de campo y esto va a conllevar a que al momento de realizar mis técnicas de saturación grasa sean un poco más complejas de obtener. Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones en qué técnica de saturación grasa voy a realizar. Veamos ahora cómo se vería el sistema o el nervio periférico en un resonador de 1.5 Tesla. Y podemos ver claramente que se ve el nervio periférico. ¿Y cómo se vería ahora en un resonador de 3 Teslas? Prácticamente con las ventajas que yo obtengo, el aumento de mi señal, menor tiempo de adquisición y poder aumentar la matriz obteniendo imágenes de alta resolución, ya no solamente voy a poder apreciar el nervio periférico, sino también los fascículos nerviosos. Y entonces, ¿cómo se vería un resonador de mayor teslaje? Se han realizado trabajos de investigación en resonadores de 7 a 9.4 teslas y vemos que ya no solamente se observa el nervio, sino también los fascículos y los axones que están dentro de los fascículos. ¿Y esto cómo se vería por resonancia magnética o en un resonador de 9.4 teslas? Así, en donde claramente podemos ver el nervio periférico, sus fascículos y sus axones. Y en verdad debemos estar a la espera
que en algunos años, cuando ya empecemos a realizar estudios en resonadores de 9.4 Tesla, van a haber muchas sorpresas y muchos cambios. Punto número 2. Técnica de saturación grasa. Es muy importante conocer las ventajas y desventajas de cada una de estas para poder hacer un correcto uso de la saturación grasa y poder obtener un buen detalle de los nervios periféricos. Entre las técnicas de saturación grasa tenemos la secuencia de inversión-recuperación mediante STIR, la saturación espectral, conocida también como FAT-SAT o SPIR, dependiendo de la marca comercial, el uso de un pulso adiabático de inversión-recuperación, conocido también como SPIRE, algoritmo matemático que emplea las imágenes en fase y fuera de fase para poder suprimir grasa y agua, conocido como método Dixon, y otra técnica de saturación grasa que es la excitación agua, conocida como Water Excitation o WATS. Punto número 3. Optimización de parámetros. Hablemos de algunas recomendaciones muy importantes. Si bien es cierto, la neurografía busca obtener imágenes de alta resolución, y hablar de alta resolución es hablar de un filorio pequeño, de una matriz alta, de un grosor de corte fino y espacio entre cortes cero. El grosor de corte para una imagen de adquisición 2D va a ser entre 2 y 3 milímetros y para una imagen en 3D va a ser de 1 a 1.5 milímetros. El espacio entre cortes va a ser de 0 y la matriz va a tener que ser flexible, ya que no va a ser posible comparar una matriz de una imagen ponderada en T1 versus una matriz de una imagen ponderada en STIR. Vamos a tener que buscar el equilibrio, una buena relación sin el ruido y una buena relación ruido-contraste. Por otro lado, el Philips View va a tener que ser acorde a la anatomía. Para poder adquirir un plano coronal del plexo braquial, el Philips View va a tener que ser rectangular, pero no va a ser igual para poder obtener y evaluar el nervio radial cubital de la muñeca, en donde el Philips View va a tener que ser más pequeño y va a tener que ser cuadrado. Entonces, el Philips View va a tener que adaptarse a la anatomía que vamos a evaluar. Por otro lado, los parámetros. Estos van a depender de la secuencia y de la potenciación que vayamos a utilizar. Si bien es cierto, una imagen ponderada en T1 va a utilizar un TR y un T corto, a diferencia de una imagen ponderada en T2, en donde el TR y el T van a ser largos. Pero es muy diferente cuando hablamos ya de una imagen en STIR, en donde vamos a tener otro parámetro que es el tiempo de inversión, que en un resonador de 1.5 va a ser entre 150 y 170 milisegundos y en un resonador de 3 teslas de 210 a 220 milisegundos. Pero muy aparte de eso, también cuando hablemos de las imágenes ponderadas en difusión, vamos a tener que agregar otro parámetro que es el factor B, que va a ser entre 400 y 800 segundos por milímetro cuadrado, y si hablamos de tractografía, vamos a tener que hablar de las direcciones, la cantidad de direcciones, que puede ser entre 15 y 32. Por tanto, los parámetros que vamos a utilizar van a depender de las secuencias y potenciaciones que vayamos a utilizar. Además, es importante hablar si es necesario realizar un estudio comparativo o uno selectivo. Personalmente recomiendo que cuando hagamos un estudio del plexo o del nervio ciático, por lo menos el plano predominante, que en estos casos son los planos coronales, tengan que ser comparativos para poder permitir evaluar el lado sano versus el lado patológico. Ya posteriormente, sus planos sagitales o axiales ya pueden ser selectivos a la zona de interés. Los nervios periféricos van a tener que también ser selectivos y con un field of view pequeño acorde a la anatomía. Es muy importante que al momento de tener que realizar un estudio por neurografía tengamos que evaluar la clínica, tengamos que evaluar el antecedente y de lo que ocurrió con el paciente, tengamos que evaluar y revisar la orden médica para poder dirigirnos a la sospecha que busca el médico tratante y tengamos que colocar reparos anatómicos, pudiendo emplear cápsulas de vitamina E o torundas mojadas con alcohol o agua en forma redonda, ¿no? Además de ello, tenemos que tener la supervisión y orientación del médico radiólogo. No olvidemos que trabajamos como un equipo en el servicio de resonancia magnética. Punto número 4. Planificación del estudio. Empecemos cómo es la correcta planificación para poder obtener imágenes del plexo braquial. Empezamos con un corte selectivo, sagital, abarcando la zona de lesión o la zona de interés, y personalmente prefiero abarcar las raíces contralaterales de no interés para poder obtener toda la imagen de la médula espinal y poder evaluar si hay algún tipo de lesión que esté comprimiendo las raíces nerviosas.
Una vez nosotros obtengamos las imágenes axiales, sagitales diré, es muy importante tomar en cuenta los siguientes puntos anatómicos. Primero, el músculo esternocleidomastoideo. Además, tener en cuenta el músculo escaleno anterior y medial para poder evaluar el triángulo interescaleno. Tener en cuenta también, como reparo anatómico, la clavícula y la primera costilla. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque va a depender de esto para nosotros poder realizar una correcta planificación, en donde vamos a tener que seguir la orientación del músculo esternocleidomastoideo y nuestro límite anterior va a ser la clavícula y nuestro límite posterior va a ser por detrás de la primera costilla, tomando en cuenta que debemos abarcar el triángulo interescaleno, que es por donde emerge el plexo braquial. Además de eso, tener en cuenta que abarcamos cortes más hacia adelante y más hacia atrás para poder evaluar las raíces terminales del plexo braquial. Entonces, ¿cómo se vería un correcto estudio de plexo braquial, una correcta planificación? ¿No? Y lo vamos a evaluar de este modo, ¿sí? En donde vamos a ver cómo se evalúa y se ve correctamente el plexo braquial, tanto de sus raíces como sus segmentos y sus ramas terminales. Luego de obtener ya nuestro plano sagital y nuestro plano coronal, vamos a obtener nuestras imágenes axiales y es muy importante entregar información de las raíces preganglionares y de las raíces postganglionares. Para poder obtener imágenes de las raíces preganglionares vamos a realizar una adquisición axial estricta, en donde vamos a ver claramente las raíces preganglionares. Y vamos a realizar posteriormente una angulación siguiendo el eje mayor del plexo braquial para poder obtener imágenes postganglionares. Veamos ahora la planificación de estudio del plexo lumbosacro. Recordemos que el plexo lumbosacro va a estar formado por las raíces anteriores de L1 a L4, formándose así el plexo lumbar, y las raíces anteriores de L5 a S3, formándose así el plexo sacro. Una vez que hayamos podido obtener la imagen en sagital, vamos a buscar el reparo anatómico a nivel de los agujeros de conjunción. Para poder obtener el plano coronal, vamos a tener que seguir el eje mayor a nivel de los agujeros de conjunción, teniendo como límite anterior el cuerpo vertebral y como límite posterior la raíz periférica de S3 o S4. Vemos claramente en esta imagen, ponderada entre 2 con FATSAT, la correcta visualización del plexo lumbosacro. Luego vamos a tener que obtener imágenes axiales, las cuales van a tener que abarcar desde L1 hasta S3 o S4. En algunas instituciones se focalizan solamente en la lesión. Si la lesión está a nivel del plexo lumbar, solamente adquirirán axiales desde L1 hasta L4 o L5, o si está a nivel del plexo sacro, desde L4 o L5 hasta S3 o S4. Eso va a depender de la institución y de la coordinación que hayas podido tener con el médico radiólogo. Finalmente vamos a evaluar la planificación de estudio del nervio ciático. Vamos a obtener imágenes sagitales siguiendo el eje mayor del muslo afectado. Una vez que obtengamos las imágenes sagitales, debemos recordar que el nervio ciático va a tener un trayecto descendente y posterior por todo el compartimento del muslo, tomando como límite posterior la zona glútea y anterior el bíceps femoral. Podemos ver claramente cómo se visualiza el nervio ciático tanto en su porción intrapélvica y extrapélvica, pero debemos recordar y tener en cuenta que también existe una porción extrapélvica que se extiende por todo el muslo, tanto en su tercio medio como en su tercio inferior. Por tanto, hay que tomar en cuenta de que en algunas ocasiones, si la lesión va más allá del tercio superior del nervio ciático, tenemos que adquirir otro stack más para que posteriormente, mediante técnicas como el composing en Siemens, MobiView en Philips o Pace en General Electric, podamos pegar o fusionar estas dos adquisiciones y poder obtener la adquisición total del nervio periférico. Para poder obtener las imágenes en axial vamos a tener que tener información del plexo sacro y la porción intrapélvica. Y vamos a tener que tener información de la porción extrapélvica a nivel de su tercio medio y superior, ¿no? Tratando de abarcar la zona patológica de interés. En caso de que la extensión se extendiera más hacia abajo, deberíamos realizar un tercer bloque de cortes axiales siguiendo
perpendicular al eje mayor del muslo para poder tratar de abarcar toda la información necesaria. Punto número 5 de las consideraciones técnicas. Hablemos un poquito de secuencias. Sabemos que estas van a estar agrupadas en tres familias: Turbo-Spin Echo, eco de gradiente y eco planar, siendo la más conocida la secuencia Turbo-Spin Echo, las cuales nos van a permitir obtener imágenes en 2D y en 3D. Estas imágenes van a ser potenciadas en T1, en T2, si es una secuencia inversión-recuperación, vamos a obtener imágenes en STIR, a las cuales también podemos añadirle pulsos adicionales para suprimir la grasa, como el FATSAT o el método Dixon. Por otro lado, tenemos las imágenes en 3D o volumétricas, que van a ser imágenes ponderadas en T2 y que van a recibir distintos nombres dependiendo de las casas comerciales. En Siemens son llamadas Space, en Philips Vista y en General Electric Cube. Por otro lado, también tenemos la secuencia Space STIR, la cual nos va a permitir observar el plexo braquial en toda su trayectoria. La única desventaja que ofrece esta imagen 3D STIR es que no va a suprimir completamente el tejido muscular y se va a poder observar el artefacto de flujo cercano al plexo, ocasionando así una distorsión y una deficiencia en la evaluación correcta de los plexos. Hace unos años atrás se desarrolló una secuencia llamada 3D Shinkei, o también como se conoce actualmente las 3D Nurse View, la cual va a utilizar un pulso, no solamente para suprimir la grasa, sino también para suprimir el músculo y el flujo sanguíneo. Podemos ver claramente en esta imagen hacia el lado derecho la imagen ponderada en STIR y hacia el lado izquierdo la aplicación de la técnica Nerve View, en donde vamos a ver completamente toda la extensión del plexo braquial con supresión del tejido muscular y del flujo sanguíneo. Ya se viene utilizando esta técnica, esta secuencia 3D Nerve View, no solamente para evaluar plexo braquial, sino también para visualizar plexo lumbosacro, para visualizar nervio facial o a nivel de muñeca musculoesquelético, para poder visualizar el nervio cubital y el nervio medial. Además tenemos las secuencias ecogradientes en adquisición 3D. Para poder visualizar los nervios periféricos podemos usar, ¿no?, las secuencias DES, que es la Dual Echo Steady State, o si queremos utilizar una secuencia multi-eco, vamos a utilizar las llamadas MEDIC en Siemens, MEDIC Fast Field Echo en Philips o MERS en General Electric. Además de ello, tenemos secuencias en estado estacionario que nos va a permitir obtener contraste entre T1 y T2, como son las llamadas CIS en Siemens, Balance en Philips y Fiestat en General Electric. Estas secuencias son muy importantes porque nos va a permitir observar las raíces preganglionares. Como podemos observar, vemos acá una formación de un pseudo meningocele, lo cual puede ser indicativo de una avulsión de la raíz preganglionar. Al momento de realizar una secuencia balance, ¿no?, podemos observar que efectivamente hay una ausencia de las raíces preganglionares, indicando que hay una avulsión o un evento traumático del plexo braquial. Finalmente tenemos la familia de las ecos planares, que mediante imágenes en 3D volumétricas vamos a tener las imágenes en D-Wise con un factor B 400 y 800, y este factor lo vas a tener que elegir porque la intención de este factor es poder suprimir el tejido de fondo y el flujo sanguíneo para poder evaluar correctamente los plexos braquiales. Por otro lado, también tenemos las secuencias en difusión PESIF con una técnica de saturación de Water Excitation. Además tenemos las imágenes en difusión STIR Space, como podemos ver acá, ¿no? Y tenemos también la tractografía, que nos va a permitir demostrar los plexos. Este es un caso clínico de un paciente joven de 27 años que fue arrastrado por una mototaxi, ¿no?, en un intento de robo, y vemos que hay una laceración del músculo del plexo braquial del lado izquierdo. Y vemos la aplicación de una imagen ponderada en STIR, ¿no?, en 3D, y una aplicación en MIP. Además de ello, la aplicación de la secuencia DWISE, ¿no?, mediante un factor B800, y la fusión de imágenes con tractografía que demuestra visualmente el compromiso del plexo braquial del lado izquierdo. Otras aplicaciones también suelen darse a nivel del plexo sacro para visualizar el nervio ciático
en su porción intrapélvica y extrapélvica, y poder visualizar también el nervio ciático en todo su trayecto. Finalmente, vamos a conversar un poco acerca de los postprocesos y debemos tener en cuenta que existen múltiples herramientas como son las reconstrucciones multiplanares, las reconstrucciones multiplanares curvas y las técnicas de máxima intensidad de proyección. Estas técnicas nos van a permitir representar visualmente tanto los plexos como los nervios periféricos. Además, es muy importante hablar ahora del criterio radiológico porque nos va a permitir diferenciar un nervio periférico normal versus un nervio periférico patológico. En una imagen ponderada en T1, el nervio periférico va a ser isointenso al músculo y va a tener un tamaño y forma uniforme y simétrica. En una imagen ponderada en T2 va a ser levemente hiperintensa al músculo e hipointensa a los vasos regionales. Y en una imagen ponderada en T2 con FAT-SAT o STIR va a ser levemente hiperintensa, pero de manera simétrica. A nivel musculoesquelético, el nervio periférico va a ser una estructura ovalada o redondeada y va a ser levemente hiperintensa en comparación al músculo, como podemos observar el nervio periférico del nervio mediano. Por otro lado, un nervio periférico patológico va a ser totalmente diferente. Va a ser isointenso al músculo, va a tener un aumento de espesor y una alteración focal de los contornos. En una imagen en STIR va a tener un aumento de señal, pero va a ser asimétrico. Además va a tener una pérdida del patrón fascicular. Y en una imagen en difusión va a presentarse totalmente engrosado y asimétrico. A nivel musculoesquelético, el nervio periférico se va a presentar con un aumento de espesor y pérdida de su estructura normal, con un aumento de la señal en comparación al músculo. Además de ello, es muy importante evaluar los músculos a los cuales va a inervar el nervio afectado, ya que estos pueden presentar aumento de señal, siendo indicativo de una denervación muscular. Hablemos ahora de algunas indicaciones clínicas, las cuales tenemos: 1. Representar en imagen el plexo. 2. Poder realizar una planificación preoperatoria. 3. Poder clasificar la lesión del nervio. 4. Poder planificar el manejo del paciente, ya sea por una lesión ocupante de espacio. 5. Poder excluir malignidad recurrente versus plexopatía por radiación. 6. Poder evaluar una polineuropatía difusa. 7. Poder realizar una evaluación posoperatoria y así poder excluir reatrapamiento versus cirugía fallida. 8. Poder realizar una inyección medicada guiada por resonancia magnética. La clasificación de la neuropatía periférica. Van a haber diversas, como por ejemplo hablar de mononeuropatía o polineuropatía, pero en esta ocasión vamos a emplear una clasificación de 3 tipos: por atrapamiento o compresión, por no atrapamiento o por lesión de masa. Podemos evaluar acá el nervio mediano con un patrón normal, una estructura redonda, ovalada, con una leve hiperintensidad en comparación a los músculos. Y acá vemos un nervio mediano patológico, en donde va a ser una estructura alargada, con un aumento mayor de la intensidad de señal en comparación al músculo, lo cual indica una neuropatía periférica por compresión. Ahora vemos una lesión de no atrapamiento. Vemos acá un paciente con un cuadro clínico de neurofibromatosis y podemos observar una polineuropatía desmielinizante difusa, en donde vemos una pérdida del patrón fascicular y una hiperintensidad de los nervios ciáticos de manera asimétrica. Además, podemos observar acá una lesión traumática, considerada como una lesión de no atrapamiento, en donde observamos un aumento de la intensidad de señal, pérdida del patrón fascicular, edema muscular alrededor de todo el plexo braquial del lado izquierdo. Y vemos una representación mediante fusión de imágenes con tractografía, ¿no?, la evaluación de la lesión traumática del plexo braquial del lado izquierdo. Hablar de lesiones traumáticas es tener en cuenta los grados lesionales de Seddon y de Sunderland. Para Seddon existen 3 tipos de lesiones: neuropraxia,
azonotmesis y neuronotmesis, y para Sunderland 5 grados lesionales. Una neuropraxia de grado 1 va a ser una lesión leve a nivel axonal, con una recuperación completa en corto plazo menor de 12 semanas, sin indicación quirúrgica. En una azonotmesis de grado 2 ya va a haber un compromiso a nivel axonal, con una recuperación completa pero a largo plazo y sin indicación quirúrgica. En una azonotmesis grado 3 ya va a haber un compromiso a nivel de axón y perineuro, con una recuperación variable a largo plazo, sin indicación quirúrgica o una posible neurolisis. En una sonotmesis grado 4 ya va a haber un grado lesional axonal y fascicular. No va a haber recuperación ni a largo ni a corto plazo. Indicación quirúrgica va a ser reparación nerviosa o injerto. En una neuronotmesis grado 5 ya va a haber un compromiso total del nervio, en donde no va a haber recuperación ni a largo ni a corto plazo y la indicación quirúrgica es reparación nerviosa o injerto. Finalmente, hablemos de las lesiones de masa. Podemos ver acá un ejemplo muy representativo en donde vemos un paciente con un schwannoma cervical, con compromiso a nivel de las raíces pre y postganglionares a nivel del plexo braquial. Es muy importante que a estos pacientes, para evaluar masa tumoral, se le pueda colocar contraste. Finalmente, ya estamos en la capacidad de poder armar nuestro protocolo de neurografía. Empezamos por un protocolo base para poder evaluar plexos y nervio ciático. Vamos a tener en cuenta sagital STIR unilateral hacia el lado afectado, un coronal amplio T1, T2 y STIR o cualquier tipo de técnica de saturación grasa que puedas tener, y un axial T1, T2 y STIR. Además, si puedes añadirle una secuencia de una imagen ponderada en difusión para poder suprimir tejido de fondo y vasos sanguíneos y poder mostrar en toda su plenitud los nervios periféricos o plexos, sería genial. Añadido a esto, si el paciente viene por un traumatismo, vas a agregarle un axial y coronal mediante una secuencia balanceada, como es en Philips, o una secuencia Fiesta o CIS. Además de eso, vas a agregarle una secuencia de tractografía de 15 a 32 direcciones si es que cuentas. No es esencial, pero si es que lo tuvieras para representarlo, sería ideal. En caso de una neoplasia o proceso infeccioso, aparte de agregarle un axial mediante una secuencia de estado estacionario, balance o fiesta, es importante agregar contraste, colocar contraste y poder obtener imágenes en dos planos representativos, coronal y axial o coronal y sagital o axial y sagital dependiendo de la institución, pero este T1 tiene que ser con FATSAT. Por otro lado, el protocolo base para evaluar nervios periféricos a nivel musculoesquelético es muy importante que puedas realizar un DP-FAST en los tres planos o STIR, puedas realizar un axial T1 y T2, y si tuvieras la posibilidad de realizar una difusión PSIF con STIR, sería genial. Además de ello, si la indicación es por un evento tumoral o infeccioso, de igual modo agregar contraste y poder obtener imágenes axial T1 con FATSAT y un coronal o sagital dependiendo del plano representativo T1 con FATSAT. Finalmente, podemos decir que la neurografía por resonancia magnética es poder tratar de obtener imágenes de alta resolución, ¿no? Lo que va a permitir observar nervios periféricos tan pequeños como de 2 milímetros de diámetro. Se siguen desarrollando nuevas secuencias, como por ejemplo la 3D Nurse View, y entre otras, que van a permitir mostrar, ¿no? De mejor manera la evaluación de plexos y de nervios periféricos. Y además que queda a la expectativa y a la espera de las nuevas imágenes que nos puedan mostrar los resonadores de altísimo campo como son de 7 y 9.4 teslas para la evaluación de la neurografía. Quedo muy agradecido por la invitación. Gracias nuevamente a Viera y a toda la comunidad asistente radiológica por haberme prestado atención.